Hola, buenas a todos. Mi nombre es Ana González y en este vídeo vamos a ver en qué consiste el examen para la prueba de acceso para mayores de 25, concretamente de la asignatura de comentario de texto en la Comunidad de Andalucía. Para ello, vamos a tomar como referencia el último modelo propuesto por la comunidad y, como podéis observar, el examen consta de un texto y una serie de cuestiones, concretamente 3 cuestiones, en relación a este texto propuesto. Como ya sabemos, cuando nos enfrentamos a un examen de comentario de texto, vamos a trabajar normalmente con un texto enfocado probablemente a algún tema de la actualidad o algún tema en cuestión que sea de interés común. Es decir, que el alumno tenga capacidad de plantear, valorar y, por supuesto, elaborar un comentario crítico sobre él donde reflexione sobre su percepción personal de este tema en sí, ¿no? O de esta tesis que se propone. Así pues, vamos a encontrar 3 cuestiones que van a estar totalmente enfocadas al análisis del texto. Y, en primer lugar, lo más importante es conocer sobre qué va el texto, identificar a qué tipología, podríamos decir, pertenece este texto y de ahí poder ir desarrollando cada una de esas cuestiones que se nos especifican en los ejercicios. Por lo tanto, podemos observar que el texto se titula El año de las motomamis y esto quiere decir o nos da pie a pensar que cualquier temática posible en relación a cualquier tema de la actualidad puede aparecer en nuestro examen. Sí que es cierto que hay ciertas temáticas que pueden ser un poco más polémicas o dar lugar a conflictos que se van a evitar, pues todas aquellas que estén relacionadas con temas religiosos, políticos o algunos temas controvertidos que puedan poner al alumno en una situación incómoda. Por lo tanto, estarán aceptados cualquier tipo de tema, pero sí que es cierto que siempre que entre dentro pues, de unos parámetros previamente establecidos. Asimismo, como podemos observar, el texto puede ir de cualquier temática. Por lo tanto, a partir de este texto, podríamos decir que se pueden apoyar en cualquier tema actual que haya sido de interés común. A partir de la firma es posible tener en cuenta la tipología del texto, aunque sí, lo más común suele ser que nos presenten un fragmento o un texto completo de un artículo de opinión o una columna. Hay otro tipo de géneros que también podrían aparecer, pero sí que es cierto que atendiendo al tipo de examen y, por supuesto, su finalidad, lo más común es que el texto sea o aparezca bajo esta tipología. Vámonos con las cuestiones, pues. Así pues, cuando observamos las distintas cuestiones que se presentan, podemos ver que en la primera nos piden que indiquemos las ideas que aparecen en el texto y expliquemos su organización. Este ejercicio se le ha valorado con una puntuación total de 3 puntos. En este ejercicio lo que tenemos que hacer es simplemente indicar qué parte o qué ideas componen este texto y ordenarlas o organizarlas según cómo se van desarrollando y la jerarquía que presentan entre ellas. Es decir, podemos señalar también distintas subideas que partan de una idea principal. Mi recomendación es que en este ejercicio aprovechéis para hacer una pequeña introducción donde indiquéis cómo se titula el texto, quién lo ha escrito y si tenéis la oportunidad, pues podéis decir la tipología que presenta. A continuación, vamos a centrarnos en su estructura externa, que sería simplemente indicar qué rasgos presenta, como diríamos, físicamente el texto y sobre todo, pues, decir que se compone de un título y de una serie de párrafos. Y a continuación ya entraríamos en explicar la organización de estas ideas del texto, señalando cada una de las ideas junto a las líneas donde aparecen y, si es preciso, pues remarcar alguna subidea que aparezca dentro de estas ideas pues, principales. Por último, vamos a explicar o vamos a indicar que el texto va a presentar una estructura según donde se encuentre su tesis.
De ahí, pues señalar si se trata de un texto inductivo, deductivo o que presente algún tipo de estructura circular o encuadrada. Dependerá, pues, por supuesto, del fragmento o del texto en cuestión. A continuación, en la pregunta 2, nos piden que indiquemos el tema y escribamos un resumen del texto. Cuando nos piden que indiquemos el tema, tenemos que ser muy breves. Vamos a intentar que este apartado no nos ocupe más de 1 o 2 líneas. Simplemente tenemos que ir al grano e indicar qué tema principal presenta este texto. Y para el resumen, recomiendo siempre que tengáis en cuenta la extensión para así evitar incluir detalles innecesarios y pues teniendo en cuenta la extensión del texto, os recomiendo que no supere más de 1/3, incluso me atrevería a decir 1/4 del propio texto propuesto. Cuidado porque en muchas ocasiones, con el fin de ser un poco más meticuloso, integramos o incluimos algunos detalles que a lo mejor no tienen tanta relevancia. Entonces os recomiendo que cuando elaboréis el resumen volváis a leerlo para comprobar así que, pues bueno, la información que habéis incluido es totalmente necesaria y resume las cuestiones más importantes que presenta ese texto. Y por último, llegó nuestra hora. Ahora tenemos que elaborar el comentario crítico del contenido del texto. Así pues, podéis observar que no se nos da un enunciado concreto a seguir, sino que somos nosotros quienes tenemos que decidir sobre qué vamos a hablar. Por lo tanto, como ya hemos hecho 2 actividades en relación al tema, a las ideas que presenta el texto, pues a partir de ahí vamos a extraer la tesis y vamos a elaborar este comentario crítico en relación pues a ese punto que se desarrolla, ¿no? A ese punto al que se le da relevancia. Recomiendo que el comentario del texto presente siempre sus 3 partes fundamentales, una pequeña introducción, un desarrollo donde planteemos mínimo 2 argumentos. Yo recomiendo que por lo menos 3, pero si no tenéis tiempo, pues mínimo 2 argumentos y después una conclusión que recoja o sintetice toda la información que previamente habéis proporcionado. Recomiendo también que cuando terminéis de hacer esta actividad repaséis todo el texto y además comprobéis que toda la información que aparece va en relación a esa temática que ustedes estáis enfocando, es decir, a ese punto, a esa tesis que vosotros habéis decidido abordar. Esto es muy importante porque es muy común que cuando tratamos un tema de nuestro interés actual, pues podamos divagar y quizás decimos, como decimos coloquialmente, irnos por las ramas. Por lo tanto, es importante que comprobéis esto antes de entregar el examen para evitar así pues que nos resten puntuación por este tipo de cuestiones. Asimismo, para evitar que esto pueda ocurrir, recomiendo que antes de elaborar el comentario de texto, realicéis un pequeño esquema breve donde indiquéis qué ideas son las que vais a incluir en vuestro comentario y posteriormente las tengáis en cuenta a la hora de desarrollarlas. Como podemos observar, este ejercicio tiene una puntuación de 5 puntos. Por lo tanto, es muy importante que prestemos atención a él e intentamos sacar la máxima puntuación posible. Así pues, esto sería todo en relación al examen para la prueba de acceso para mayores de 25, concretamente de la asignatura de comentarios de texto en Andalucía. Espero que os haya servido de ayuda y conozcáis mejor la estructura que presenta el examen. Muchas gracias. En Academia M25 creamos futuro.